Bien. ¿Les parece que oramos? Paco, ¿te animás a elevar una oración? Bien, pastor. Oremos. Amado Padre, nuestro buen Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús porque podemos venir a tu presencia reconociendo nuestra condición, Padre amado, de pecadores necesitados de tu gracia y pedirte, Padre, que en esta hora, a través de tu Santo Espíritu, pueda guiar esta plegaria a tu trono de la gracia para que sean escuchadas de acuerdo a tu santa y sublime voluntad cada pedido que se ha formulado y aquellos que cada uno de nuestros corazones sean respondido conforme a tu voluntad. Padre amado, en estos tiempos de dificultad, sobre todo de salud, por el avance de la pandemia, el coronavirus, queremos rogarte que tú estés presente en cada uno de nuestros hermanos, de su familia, que puedas protegerlo, cuidarlo y bendecirlo. Y te pedimos el consuelo para aquellas familias, hermanas que han perdido un ser querido, como el caso de la familia del hermano Cornelio Lama, que falleció ayer por COVID. Pedimos el consuelo y que fortalezca la esperanza en sus corazones. Padre amado, te damos gracias por todas las bendiciones que ha derramado sobre los jóvenes en este congreso del fin de semana pasado. Queremos darte la gracia también por la actividad misionera que muchos hermanos han llevado adelante, tiempo de esperanza a través del impacto que hicimos el sábado. Queremos orar por todas las personas que han sido contactadas y que tú puedas trabajar en su corazón a través de tu espíritu y ellos puedan tomar la mayor y la más hermosa decisión, que es la de aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Padre amado, dejamos nuestra vida, la vida de nuestros amados en tu mano de amor, y en esta hora que vamos a abrir este hermoso libro, Evento de los Últimos Días, en el capítulo que habla de la vida devocional del remanente, queremos pedir tu dirección para con el pastor y así podamos ser enseñados por tu palabra para tener una vida más estrecha contigo, en comunión y en oración contigo. Oramos agradecido, pidiéndote por cada hermano y lo hacemos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, mis hermanos, el capítulo 5 de este libro, Evento de los Últimos, creo que, como hablamos con Paco en inicio, es un capítulo que deberíamos leerlo constantemente, ¿no? ¿Por qué? Porque allí se nos amonesta de cómo debe ser nuestra relación con Jesús, ¿no? Nosotros tenemos que relacionarnos con nuestro Maestro. Y lo que vamos a hacer ahora es un repaso, vamos a charlar con respecto a alguna cita tal vez que le haya llamado la atención a ustedes. Voy a compartir allí mi pantalla, ¿no? La vida devocional del remanente. Nosotros hemos nacido bajo el cumplimiento de la profecía, una iglesia que iba a ser reparadora de portillos, ¿no? Una iglesia que iba a enaltecer las grandes verdades olvidadas, ¿no? Presentando la palabra de Dios en su totalidad, Antiguo y Nuevo Testamento, presentando los mandamientos tal cual están escritos en la Biblia, que son eternos, que no van a caducar jamás. Pero también fuimos conocidos como la iglesia del libro, una iglesia que tenía realmente una relación tan estrecha en el conocimiento de la palabra de Dios, relacionarse constantemente con el Señor, ¿no? Tanto con la lectura de la Biblia como una iglesia de mucha oración, con mucho poder en la oración. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es hacer un pequeño repaso de este capítulo. Allí pensar, ¿no?, que nosotros como iglesia remanente debemos llevar una doble vida. Tal vez te pongas a pensar, ¿cómo una doble vida? ¿Cómo es llevar una doble vida? Si vos te fijas en el capítulo 5, ¿sí? En el capítulo 5, allí en una...
primeras hojas, vamos a encontrar allí, que dice lo siguiente, ¿no? En el primer párrafo. Con el fin de dar un mensaje como el que dio Juan, debemos tener una experiencia espiritual como la suya. La misma obra debe efectuarse en nosotros. Debemos contemplar a Dios y al contemplarlo, perder de vista el yo, ¿no? Ahora es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque también habla, en el siguiente párrafo dice, hemos de vivir una vida doble, ¿no? ¿Cómo una vida doble? A veces decir que debe llevar doble vida, si no leíste el capítulo, tal vez puedas pensar en cualquier otra cosa. ¿No? Decir, bueno, Claro, en algo malo. claro, es decir, una vida que tal vez lo que te ven los demás, pero una vida oculta tuya, algo malo, ¿no? Pero si no leíste el capítulo, podés pensar eso, pero si lo leíste te vas a dar cuenta, y tal vez aclaro de esta manera lo que dice Elena de White. Hemos de vivir una vida doble, una vida de pensamientos y de acción, de silenciosa oración y fervoroso trabajo, ¿no? Silenciosa oración y fervoroso. Un doble trabajo que debemos hacer, ¿sí? Ahora, nosotros encontramos uno de los profetas allí, profetas menores, en Malaquía capítulo 4, perdón, versículos 5 y 6, que él plantea lo siguiente, él dice lo siguiente, inspirado por el Señor, dice lo siguiente, pensando en lo que iba a venir. Dice, he aquí yo envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Malaquía lo dijo, habló de Elías, pero en el tiempo de Malaquía ya Elías había sido llevado al cielo. Hacía tiempo que había sido llevado al cielo. Pero el Señor decía enviar a este profeta. ¿Para qué? Para que reconcilie, para que los reconcilie la familia, para que reconcilie, ¿no es cierto? Y ahora, en esta época en la cual nosotros estamos viviendo, ya en pleno 2020, ya estamos a la víspera, tal vez decir, de la segunda venida de Cristo, porque las profecías se están cumpliendo y las señales ya nosotros las estamos viendo de hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, nosotros en esta época, precisamente segunda venida de Cristo, en las nubes del cielo, debe hacerse una obra como la de Juan el Bautista. ¿Qué hacía Juan el Bautista? Llamaba ¿a qué? Al arrepentimiento, para que el pueblo se acercara a Dios. Y la sierva del Señor dice que en estos tiempos nosotros debemos hacer la misma obra que hizo Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Dios necesita a hombres que preparen al pueblo para que se mantenga firme en el gran día del Señor. Dios necesita a un pueblo, necesita a hombres integrantes de un pueblo que preparen a los demás para mantenerse firmes. Es la obra que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista, la obra que hizo era preparar el camino para el Señor, llamar, bautizar en el bautismo de arrepentimiento, prepararlos para ese encuentro con el Señor, ¿no? Eso es lo que hizo Juan el Bautista cuando Jesús vino por primera vez a esta tierra. Ya a los 27 años él se bautiza por Juan el Bautista. Y antes de que se bautice Jesús, Juan estuvo preparando al pueblo de Dios lo estuvo preparando. Es la misma tarea que vos y yo debemos hacer. Debemos predicar, debemos hablar. Lo que hacía Juan es lo que la iglesia debe hacer. Ahora, porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, decía Jesús. Voz de uno que clama en el desierto, emparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Ahora, es interesante, ¿no? Porque la vida de Juan es una vida de ejemplo, ¿no? Si vos te pones a leer los evangelios, y no es muy larga la historia de Juan, puede dejar una gran enseñanza a nosotros. En Mateo capítulo 3, nosotros encontramos lo siguiente: y tenía Juan un vestido de pelos de camello y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Esa era la comida de Jesús, de Juan el Bautista. Una comida sencilla, ¿no? Una comida sencilla, y esto le ayudaba a él a prepararse y a estar en conexión con Dios. Ahora, la Biblia nos dice la vida sencilla que llevaba Juan el Bautista, tanto en su vestido como en su
su alimentación. Eso encontramos en la Biblia. Una vida, ¿sí?, sencilla, pero una vida poderosa en conexión con el Señor. Ahora, vos y yo tenemos que dar un mensaje. Fuimos llamados como parte del remanente. El Señor te llamó, te agregó al remanente del Señor para dar un mensaje, ¿no? Como el que dio Juan el Bautista. Ahora, para dar ese mensaje tenemos que tener una vida espiritual como la que tuvo Juan el Bautista. Vamos a estudiar un poquito esto. Ahora, debemos contemplar a Dios y al contemplarlo perderemos de vista el yo. O sea, cuando nosotros dejamos de contemplar al Maestro, nos concentramos en nosotros. Pero el Señor te dice que debes contemplar más al Señor para que el yo vaya menguando en tu vida, se haga más pequeñito, porque el yo es lo que te separa del Señor, ¿sí? Debes contemplar más a Dios, mirarlo a Él, conocerlo más a través de la lectura de la Biblia, para acercarte y olvidarte un poquito de ti. En esta parte del tema que estamos hablando, al hacer una comparación entre lo que hizo Juan el Bautista, quien preparó el camino para la llegada de Jesús, lo tendrá también que hacer el remanente. O sea, nosotros tenemos que preparar el camino para la segunda venida de Jesús. Esa es nuestra misión. Preparar el camino para la segunda venida de Jesús. ¿Para qué? Para que todos puedan conocer quién es el Señor Jesucristo. Para que todos puedan conocer que Él viene pronto a buscarnos y para que estén preparados para ese entonces, ¿sí? Ahora, en un momento de euforia, si vos lees los evangelios, especialmente allí cuando empieza a hablar de Juan el Bautista y alguna cita más allí. Ahora, Juan en el capítulo 1, él dice en el momento de euforia, cuando ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Allí con mucha euforia, mirando al que se acercaba el Hijo de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, él pasó un momento de crisis también en la cárcel. Y él llegó a preguntar, mandar a su discípulo a preguntarle a Jesús y decirle esto, ¿no? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿No? Ahora, la fe fue probada de Juan. Y nuestra fe va a ser probada ante el regreso de Jesús. Tu fe va a ser probada. Nosotros vamos a ser probados ante el regreso de Jesús. Tal vez en la cabeza de Juan el Bautista, al hacer esta pregunta, tal vez se decía esto: si este es el Mesías, ¿no? Si este es mi Salvador, ¿por qué no me saca de acá? ¿Por qué permite que yo, o sea, Juan era el primo de Jesús, ¿por qué permite que yo, que prediqué sobre él, que deposité toda mi esperanza sobre él, ¿sí?, deja que yo pase esta situación? Tal vez en la cabeza de Juan pasó esto, a decir, ¿es tú aquel que había venido o esperaremos otro más? ¿Por qué dejaba que Juan pase por esa situación? Y muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué? Ahora, hay una razón por la cual el Señor dejó que todo esto pase, ¿no? ¿Para qué? Para dejarnos una lección de entrega hasta el sacrificio de los que han de confiar en Él en los últimos días. Juan fue probado hasta el final. Y el pueblo de Dios va a ser probado hasta el final, ¿no? ¿Por qué? Porque en los tiempos bíblicos, cuando Juan estaba, era una lección importante que el Señor quería dejar, ¿no? Llegarán momentos difíciles, tal vez que vos y yo seamos encarcelados, seamos separados, seamos allí, ¿no?, por predicar el Evangelio, seamos maltratados. Ahora, lo que el capítulo 5 hablaba era de la vida devocional, ¿no? La comunión con Dios va a ennoblecer tu carácter, va a ennoblecer tu vida. La comunión con Dios, ¿no? Las demás personas van a ver cómo nosotros hemos estado Jesús, ¿no? Cómo, si yo leo los evangelios, noto cómo el Señor Jesús realmente, cómo transformó la vida de los apóstoles. La gente también va a mirar y va a ver cómo el Señor te cambió, ¿sí? Cómo, y van a decir, este hombre, esta mujer, realmente está con Jesús. Ahora, esto comunicará al obrero
un poder que ninguna otra cosa puede dar. O sea, esto va a comunicar realmente algo que nadie te puede dar, ¿no? Ahora, si vos querés que esto sea una realidad en tu vida, no debes permitir que ninguna cosa te prive de ese poder. O sea, el Señor dice que dará allí al obrero un poder que ninguna otra cosa puede dar. Pero no te prive de esto, no dejen que nada te prive de ese poder, ¿no? Hemos de vivir una vida doble, hemos hablado hace rato. Una vida de pensamiento y de acción, de silenciosa oración y de trabajo. Esa es la vida doble que el remanente debe vivir. Nada debe interferir en tu relación con Dios y compartir la palabra con otros. Nada debe interferir. Nada debe ocupar el primer lugar que es hablar con Dios. Nada debe, o sea, tu pensamiento debe ser tener una comunión con el Señor y un trabajo, el trabajo de predicar el Evangelio. Eso es lo que debe haber. Oración, esfuerzo y oración. Ahora, esto debe ser la tarea de toda nuestra vida. Oración y esfuerzo, oración. Vos y yo debemos orar como si la eficiencia y la alabanza se debieran completamente a Dios, ¿no? Vos debés hacer esto. Y trabajar como si el deber fuera todo vuestro. O sea, como si el deber fuera tuyo, así tenés que trabajar. Y ahora esta es una cita que nosotros hemos leído la semana pasada, ¿sí? Allí que antes, cuando terminamos el capítulo 4, adelantando un poquito al tema de hoy, les leí este pasaje. Nadie que no ore puede estar seguro un solo día, una sola hora. O sea, yo estoy seguro que vos querés estar seguro. Entonces tenés que orar más. Pero es interesante porque ahora, si vos no haces nada más que orar, pronto vas a dejar de hacerlo. O sea, sabemos que tenemos que orar tener una comunión con el Señor bien arraigada y debemos orar mucho tiempo. Pero si solamente eso haces, pronto vas a dejar de hacerlo, ¿no? Ahora, debemos estar, pero muy arraigados en Cristo para poder sobrevivir. Debemos estar pero muy arraigados. Ahora, ¿cómo yo puedo estar allí de la mano de Jesús? ¿Cómo yo puedo estar allí a través de la oración? A través de la comunión con Él, a través del trabajo, ¿no? Ahora, sabemos que la situación va a ser difícil. Ahora, sabemos que las cosas van a ir de mal en peor. Sabemos eso. Vos lo sabés al leer la Biblia. Muchos se autoengañan a decir, no, ya las cosas van a cambiar, van a ser mejor. No, la Biblia dijo que las cosas irán de mal en peor. Se viene una tormenta. Y esta tormenta va a probar tu fe. Va a probar tu fe, la mía, y de cualquiera que esté sobre la tierra. Especialmente de los hijos de Dios. Los creyentes, o sea, vos que sos parte del remanente, debes estar firme y arraigado en Cristo, o si no, de otra manera, ¿no? Vas a ser desviado por alguna situación que se presente, algún error que se presente, si no estás arraigado en Jesucristo, ¿no? Debemos estar firmemente arraigados en Jesús. Y eso lo vas a lograr a través de la unión. Sería bueno que cada día, dijo en Deseado toda la gente, en la página 63, encontramos allí que Elena de White escribió lo siguiente: sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Deberías reflexionar en la palabra de Dios y deberías dejar que la imaginación te lleve. ¿Alguna vez te imaginaste cómo será la venida de Jesús? Porque nosotros encontramos cómo la Biblia dice que aparecerá Jesús, pero ¿te imaginaste allí? De repente, ¿qué va a suceder con vos cuando Jesús te transforme? Cuando el Señor te levante allí para estar en las nubes con Él, para irte al cielo, ¿te imaginas? Deberíamos dejar que nuestra imaginación, ¿sí?, vuele en esos pensamientos y en esas líneas que encontramos en la Biblia, especialmente en los eventos finales. Vos y yo debemos leer bien, ahora con mayor interés que el que le dedicamos muchas veces. Nosotros
Cada vez que sale un billete nuevo, de una nueva denominación, siempre salen las primeras veces algunos falsos. Y para que no te engañen, vos mirás bien al billete, o te vas en los bancos y te dan algunas características para reconocer un billete falso o un verdadero, ¿no? Y a veces nos ponemos a mirarlo para conocerlo, para que no nos den nada falso. Ahora, vos tenés que leer bien la palabra de Dios, la Biblia, con mayor interés que el que nosotros dedicamos en revisar un billete. ¿Por qué? Porque la Biblia va a encontrar todo con respecto a tu salvación. Vamos a dejar muchas malas costumbres, y momentáneamente por allí hacer a un lado a Satanás. Pero si no tenés una relación vital con el Señor, con Dios, ¿no? Si no tenés una relación vital con Dios por nuestra entrega a Él momento tras momento, vas a ser vencido. Por momento puedes decirnos, dejar las malas costumbres, momentáneamente apartarte de Satanás. Pero si te olvidas de estar, de caminar con el Señor y conocerlo más, vas a ser vencido. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para conocer a una persona? En San Juan capítulo 17, versículo 3, hay un versículo hermoso. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué tenés que hacer para conocer a una persona? ¿No? Tenés que caminar con Él. Tenés que leer sobre Él. Tenés que hablar con Él para conocerlo. ¿Qué tenemos que hacer para conocer a Cristo? Él mismo dijo escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de Él. ¿Querés conocer a Jesús? Lee la Biblia, no hay otra manera, ¿no? No hay otra manera. Tenés que leer la Biblia. Cuando vos empieces a leer la Biblia, cuando empieces a conocer a Jesús, a través de la lectura de la Biblia, vas a empezar a ser moldeado por el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, cada corazón humano no puede conocer la felicidad hasta que se somete para ser moldeado por el Espíritu de Dios. Uno dice, yo soy feliz. Sin Dios no puedes ser feliz. El Señor es quien te da la verdadera felicidad, pero debes dejar de ser moldeado por el Espíritu de Dios. El Espíritu conforma el alma renovada según el modelo de Jesucristo. O sea, el Espíritu Santo lo que va a hacer, va a empezar a moldearte de acuerdo al modelo de Jesucristo. El Espíritu Santo va a permitir que cada vez te vayas apareciendo más a Él, pero te vas a parecer a Él cuando dejes que el Espíritu Santo actúe en tu vida. Y para eso necesitas ¿qué? Necesitas comunicarte con Dios. Necesitas caminar con Él. Necesitas dejar que el Espíritu Santo influencie tu vida, cambie esa enemistad contra Dios en fe, en amor y el orgullo en humildad. Eso es lo que es el Espíritu Santo. Te saca el orgullo y pone en tu corazón humildad, ¿no? Eso es lo que debes dejar que el Espíritu Santo moldee tu vida. No hay en nuestra naturaleza impulso alguno, ni facultad mental o tendencia del corazón que no necesite estar en todo momento bajo el dominio del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos estar el 100% de nuestras horas bajo el dominio del Espíritu Santo. Tenés que dejar que el Espíritu Santo guíe tu vida las 24 horas, cada segundo de tu vida. ¿Por qué? Porque Él quiere moldearte. Y la única manera es así, caminar con Jesús. Él tiene que dominar tu vida. Pero la mente debe buscar a Dios en forma constante. Ahora, si se permite que el mundo entre en tu vida, ¿cómo? ¿No? Reemplazando todo lo que te presenta el mundo por lo que Dios te quiere dar. Reemplazándola por orar, ¿no? El mundo te saca las ganas de orar. ¿Por qué? Porque te pone actividad y tras actividad y te olvidas de orar, ¿no? De estar en comunión con Dios. Ahora, sabemos que en la oración y en la lectura nosotros tenemos la fuente, nuestra fortaleza. Hoy tenemos sabiduría. Si nosotros dejamos que el mundo entre en nuestra vida, el Espíritu no puede permanecer en nosotros. No puede permanecer en nosotros. Es por eso que necesitamos estudiar la palabra de Dios.
Ahora, ningún corazón, ni el tuyo ni el mío, puede mantenerse tierno sin la aplicación diaria de la sal de la palabra de Dios. Nadie puede, ¿sí?, estar salvo o seguro sin leer la palabra de Dios. Debe recibirse diariamente la gracia divina o ningún hombre permanecerá convertido. Vos y yo hemos encontrado al Señor y hemos dicho, el Señor nos ha convertido, ha cambiado nuestra vida, pero si no hay una relación con Él a través de la lectura de la Biblia, no vas a permanecer en ese estado de conversión de los primeros tiempos. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo, como sorpresa abrumadora, y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios, esforzándose en conformar su vida con su precepto. Vos tenés que conformar tu vida de acuerdo al precepto de Dios. Los mandamientos de Dios fueron dados ¿para qué? Para que vos conozcas el carácter del Señor, ¿no? El pueblo, el remanente, ¿sí?, tiene presente la palabra de Dios y practica el cumplimiento de los mandamientos de Dios, ¿no? Debemos prepararnos para esto. Debemos leer la palabra de Dios. Solo los que ya hayan fortalecido su espíritu con la verdad de la Biblia podrán resistir el último gran conflicto. O sea, sabemos que estamos viviendo en momentos culminantes de la historia. Pero vos querés resistir, tenés que leer la palabra de Dios. Conflicto de los siglos. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con la verdad de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivan al mundo. Nadie te va a poder engañar si vos conoces la verdad. Pero muchos de nosotros nos dejamos engañar, siguiendo tal vez enseñanzas que no son bíblicas. A veces vamos a la iglesia y nos quedamos muchas veces con lo que dice un hombre, pero no somos capaces de corroborar en la casa con lo que dice la palabra de Dios. Alabado sea el Señor si el predicador, todo su sermón estaba basado al 100% en la palabra de Dios. Pero hay muchas personas que siguen a hombres que tal vez... Vos te diste cuenta que en la escuela sabática vos tenés allí un texto, hay un título allí que dice versículo ¿para qué? Para memorizar, ¿no? Es importante que memoricemos textos. Ahora, varias veces por día debieran consagrarse momentos preciosos, auros a la oración y al estudio de la Escritura, aunque solo fuese para memorizar un texto a fin de que la vida espiritual pueda existir en el alma. O sea, aunque sea leer la Biblia para memorizarte un texto, debes estudiar la Biblia y memorizar los textos. La preciosa palabra de Dios es la norma para los jóvenes que deseen ser fieles al Rey del Cielo, ¿no? Ahora, nosotros deberíamos estudiar más la Escritura, deberíamos memorizar más textos. ¿Para qué? Para que el Señor nos haga sabios para la salvación, para que Él nos dé el conocimiento de lo que el Señor ha dicho. Levantad un muro de pasaje la Escritura a vuestro alrededor y veréis que el mundo no puede derribarlo. Si vos lees la Biblia y memorizás los textos, vas a saber que el mundo cuando se presente, vos al acordarte de tus textos, los textos bíblicos que memorizaste van a ser un muro de contención para todas las acechanzas que el enemigo puede presentarte frente a vos. Debes memorizarlo. Guardad en vuestros bolsillos una Biblia de bolsillo mientras trabajáis. O sea, ahora tenemos la ventaja. Antes solían salir las Biblias pequeñitas de bolsillo, pero por allí no podíamos leer. Ahora casi todo el mundo tiene un celular, tiene un dispositivo allí, y puede tener su Biblia allí, y llevarla allí, y en todos los momentos, cuando tenga un tiempito libre allí de tu trabajo, ponerte a leer, ¿no? Aprovechar cada oportunidad para memorizar las promesas del Señor. ¿Por qué? Porque va a llegar el tiempo en que se nos va a ser privada la palabra escrita. Va a llegar el tiempo que será difícil tener una Biblia. Pero tal vez te la quiten. Pero si está arraigada en tu memoria, ¿quién te la puede quitar?
¿Quién puede quitarte la palabra de Dios que está allí escrita en tu mente? Nadie. Ahora, como remanente, nosotros sabemos que nacimos con un objetivo: predicar el regreso de Cristo, el mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14. Este mensaje va a ser un ancla para nosotros como pueblo de Dios. En estos últimos días es nuestro deber indagar el pleno significado de los mensajes del primero, segundo y tercer ángel, dijo la mensajera del Señor. Los mensajes del primero, segundo y tercer ángel están unidos entre sí y se revelan en el capítulo 14 de Apocalipsis, del sexto versículo hasta el final. Desde el versículo 6 del capítulo 14 hacia el final, voy a encontrar el mensaje triple angelical, que es un ancla para nosotros como pueblo de Dios. El primer mensajero, el primer ángel, anuncia el juicio. Si vos lees el versículo 6, anuncia el juicio para toda la humanidad. El segundo ángel proclama la confusión espiritual en que vive el mundo, ¿no? Puesto que hasta su propio creyente empiezan a rechazar los planteamientos religiosos tradicionales. El mundo vive en confusión. Inclusive, nosotros muchas veces nos confundimos con esto. Si no conocemos la palabra de Dios, más temprano que tarde nos vamos a confundir. Y nos vamos a apartar de la verdad. El segundo ángel habla de esto. El tercer ángel amonesta a quienes guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús para que no se sometan a ninguna imposición contra la libre conciencia cristiana. El mensaje del tercer ángel. Ahora, el primero y el segundo ángel se dieron en 1843, 1844. La iglesia prácticamente, casi su primer vestigio estuvo allí, el gran chasco. Y ahora estamos bajo la proclamación del tercer ángel, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos? Los ángeles representan el remanente de Dios, en cuya mano está la proclamación del Evangelio eterno para predicarlo a todos los habitantes de la tierra. Recordad que la palabra ángel o ángelos significa mensajero, que puede ser un ser celestial o un grupo de personas que lleva un mensaje. En este caso, la iglesia adventista, el remanente, nosotros, los mensajeros del Señor, somos llamados a predicar este evangelio a todos los confines de la tierra. Y es lo que tenemos que hacer, lo que vos tenés que hacer. Ahora, hermano, ¿no? El tercer ángel dirigía su atención de ellos, ¿no?, hacia el lugar santísimo. Y los que habían tenido en los mensajes anteriores les indicaba a los nuevos creyentes el camino del santuario celestial donde Jesús ministra en su favor. Muchos percibieron el perfecto eslabonamiento de verdades en los mensajes angélicos y aceptándolo gozosamente, unos tras otros siguieron al Señor por la fe al santuario celestial. Estos mensajes me fueron presentados, dice Elena de White, como una ancla para el pueblo de Dios. Quienes los comprendan y acepten quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Sabemos que nuestro amado Jesús, nuestro Dios, está ministrando en el santuario celestial. Estamos en el momento del juicio investigador. Estamos siendo nosotros evaluados de acuerdo a nuestras acciones. Y de acuerdo a lo que se determine, de acuerdo a mis actos, se va a determinar dónde voy a estar. Si voy a pasar la eternidad con el Señor, o voy a perderme eternamente. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos que en 1844, cuando Cristo entró en el lugar santísimo, en el cielo, ahí estaba todavía el arca del testimonio que Juan vio y que contenía la tabla de la ley. Es muy importante esto. Estaba en la tabla de la ley, allí. Ahora, vos tenemos que educar nuestra mente en la palabra de Dios. El mensaje angelical te presenta allí, la verdad, cómo debes predicar el evangelio, pero para predicarlo tenés que conocer la palabra y tenés que educarte, ¿no? Tenés mucho cuidado en cuestionar la palabra de Dios, ¿no? Aquellos que se sientan con libertad para cuestionar la palabra de Dios, para dudar de todo cada vez que haya una oportunidad de manifestar incredulidad, encontrarán que se requerirá
una tremenda para ejercer fe cuando llegue la prueba. Cuando llegue la prueba va a haber una lucha y va a ser muy difícil que salga victorioso. Si hoy cuestiona la palabra de Dios. Tenés que tener cuidado con esto. Ahora, cuando vos dudás, ¿quién crees que viene para ayudarte? Cuando vos dudas, ¿Dios o el enemigo de Dios? Al asumir una posición de duda, el hombre llama en su auxilio a las agencias de Satanás. Pero la única esperanza de alguien que ha sido educado en la línea de la incredulidad es caer totalmente impotente ante el Salvador y como un niño someterse a su voluntad y sus caminos a Cristo para que Él pueda sacarlo de las tinieblas y conducirlo a su maravillosa luz. Si hoy tenés sentimiento de duda, habla con el Señor. Pedile al Señor que te ayude a creer. Tenés que correr a Él. Porque si vos seguís alimentando ese sentimiento de duda, Satanás está trabajando contigo. Te quiere separar. Habrá momentos difíciles, sí, pero tenés que creer que la palabra de Dios es verdadera. El hombre no tiene poder por sí solo. Vos ni yo tenemos poder para recobrarnos las trampas de Satanás. No podemos. Y uno puede decir, no, ya voy a salir, ya. No podés hacerlo. El que se educa en la línea de cuestionar, dudar y criticar, se fortalece en la infidelidad. Tenés cuidado con esto, porque la duda, cuestionar, criticar, te va a llevar a que vos te apartes del Señor. Con relación a esto dijo Jesús en Lucas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, serás llevado ante los reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Va a pasar esto. Cuando Jesús habló esto con sus discípulos, así sucedió. Ellos fueron llevados, defendieron su fe ante magistrados. Muchos de ellos todos perdieron la vida, excepto uno que murió allí de muerte natural. Pero en los tiempos finales, sí, en los tiempos finales sucederá lo mismo. Y esto será ocasión para demonio, versículo 14. Proponed en vuestro corazón no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que se opongan, ¿no? Ahora, nosotros vamos a ser probados, seremos entregados, ¿no? ¿Por quién? Por pariente nuestro. El texto lo dice en el versículo 16. Vamos a ser aborrecidos. La promesa es que ningún cabello de tu cabeza va a caer, va a perecer. Esto se cumplió con los discípulos en los tiempos bíblicos, pero también se va a repetir ante la segunda venida de Cristo, ¿no? ¿Con quiénes? Con los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y quiénes son los que guardan el mandamiento de Dios? ¿Quiénes son aquellos que tienen testimonio de Jesús? Si no es el remanente del Señor. Vamos a ser encarcelados, vamos a ser llevados, vamos a tener que defender nuestra fe. Por eso es que debes tener una buena relación con Jesús. Entonces, cuando seamos llevados ante los tribunales, el Espíritu Santo les hará recordar precisamente las verdades que alcanzarán los corazones de los que vinieron para oír. Dice que el Espíritu Santo te hará recordar, pero no te puede hacer recordar algo que no leíste. Por eso que tenés que leer, tenés que conocer. Cuando vos leas la palabra de Dios, tengo una relación con Jesús, en los momentos difíciles el Espíritu Santo te va a hacer recordar esto, pero ¿cómo recordarás algo que no conoces? ¿Qué hará Dios en ese momento? Dios le traerá repentinamente a la memoria el conocimiento que obtuvieron por medio de un diligente escudriñamiento de la Escritura. Él te va a hacer recordar cuando estés allí frente. El Espíritu Santo, Dios te va a permitir que en tu memoria, que vos recuerdes todos aquellos pasajes. Cuando venga tiempo de prueba, habrá hombres que, si bien están predicando ahora a otros, al examinar su creencia hallarán que hay muchas cosas las cuales no pueden dar una razón satisfactoria. Hasta que no sean así probados, no conocerán su gran ignorancia. Hay muchos que dicen, conocemos la palabra de Dios, pero llega el momento que ellos van a reconocer su ignorancia. Vos y yo tenemos que controlar nuestras facultades morales. ¿Por qué?
Necesitamos grandemente alentar y cultivar pensamientos puros, castos, fortalecer nuestras facultades morales antes que las potencias inferiores y carnales. Dios nos ayuda a darnos cuenta de nuestros apetitos autocomplacientes. ¿Por qué? Porque nosotros somos así. Necesitamos cambiar. Y la única manera de cambiar es que vos leas la palabra de Dios. Que vos conozcas, que dejes que el Espíritu Santo cambie todos sus pensamientos por pensamientos más puros. Debemos educar la mente para caminar diariamente con el yugo de Jesús. Jesús dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Sus enseñanzas son sencillas. El yugo del cual hablaba eran sus enseñanzas. No son gravosas, no son difíciles de llevar si vos caminás con Jesús. Hemos encontrado en el capítulo 5 que habla de este gran hombre, ¿no? La biografía más corta que encontramos en la Biblia es la de Enoc. Y caminó Enoc con Dios y desapareció porque el Señor se lo llevó. Encontramos en Génesis 5:22 que dice, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años engendró hijos e hijas. Después que engendró Matusalén, dice, él caminó 300 años, día tras día, segundo tras segundo, año tras año, y no caminaba con Dios, ¿no? 300 años, y luego el Señor lo trasladó. ¿Vos crees que el estado del mundo tal vez era fácil para él? No era más favorable para la perfección del carácter cristiano de lo que es ahora. Era difícil en ese entonces, como lo es ahora, pero aún así él no caminó con Dios. Y Enoc educó su mente, su corazón para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios. Y cuando él se encontraba en dificultades, cuando él se encontraba ante situaciones difíciles, sus oraciones ascendían para que Dios las guardase. Cuando él notaba que no podía más, es más, antes de saber que no podía más, él siempre consultaba todo con el Señor, para que el Señor lo guíe. Caminaba con el Señor. Y entonces que el Señor, por esa acción que tuvo con él, se lo llevó. Caminó pues no con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Qué historia, ¿no? Ojalá y pudiese decir de nosotros lo mismo y caminamos con el Señor. Enoc fue un representante para aquellos, o sea, de aquellos que estarán sobre la tierra cuando Cristo venga y serán trasladados al cielo sin ver muerte. Es un representante de lo que va a suceder con la venida de Jesús y aquellos cuando Él venga que nosotros seamos trasladados sin conocer la muerte. Él tuvo muchas tentaciones como la tenés vos, como la tengo yo, ¿no? La sociedad no era, ¿sí? Salió vencedor. La atmósfera que respiraba estaba contaminada de pecado como la está ahora. Había mucha corrupción. Sin embargo, vivió una vida de santidad. Eso no dice la Biblia. La biografía más corta de la Biblia te habla que él caminó con Dios. Y eso te está diciendo que vivió una vida de santidad. No se dejó contaminar por los pecados que había en ese entonces, en la época que vivió. De la misma manera nosotros podemos permanecer puros e incorruptos. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Solamente caminando con Jesús. Esta cita me encanta. En el segundo párrafo dice, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en la que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Si vos recordás cómo el Señor condujo en el pasado al pueblo al remanente, no tenés nada, pero nada que temer. Estamos viviendo momentos finales, momentos de juicio. Me he preguntado, dice Elena de White, al ver a la gente en nuestras ciudades corriendo de un lado a otro con sus negocios, si alguna vez han pensado en el día de Dios que está por sobrevenir. ¿Será que la gente de hoy se pregunta con respecto a la venida de Jesús? ¿O sigue atareado y pensando en todo su negocio y las cosas que tienen que hacer?
cada uno de nosotros, vos y yo, deberíamos estar viviendo con referencia al gran día que pronto se acerca. Debería estar viviendo, sabiendo que en el cielo está tu Señor. Deberíamos estar orando y estudiando la palabra de Dios, teniendo compañerismo con el Señor, sabiendo que Él pronto vendrá a buscarnos. Mientras que uno piense en las cosas de la tierra, el remanente debe ocupar, o sea, se debe ocupar en las cosas de Dios. Mediante la gente que rechaza a Dios, viva en su vida acá pensando en las cosas materiales. Nosotros que somos parte del pueblo de Dios deberíamos estar pensando en las cosas de Dios. Deberíamos estar conociéndolo más, predicando más, orando más. Siempre me pregunté, siempre nos hemos preguntado si Jesús vendría, estaríamos listos. Si apareciera la nube, ¿estaríamos listos nosotros para irnos al cielo? ¿Estaríamos? ¿O estamos listos para el regreso de Cristo? Si vos no haya placer ahora, en este momento, en la contemplación de las cosas celestiales, si vos y yo no tenemos interés en tratar de conocer a Dios, ningún deleite en contemplar el carácter de Jesús, si la santidad no tiene atractivo para nosotros, podemos estar seguros de que nuestra esperanza en el cielo es vana. Si no hayas placer en relacionarnos, tu esperanza es vana, es vacía. La perfecta conformidad a la voluntad de Dios es el alto blanco que debe estar constantemente delante del cristiano. Él se deleitará en hablar con Dios de Jesús, del hogar, hablar de Dios, de Jesús, del hogar, de felicidad y pureza que Cristo ha preparado para los que le aman. Predicás esto, hablá de esto, que Jesús viene pronto y lo maravilloso, las cosas maravillosas que nos quiere presentar. ¿Lo estás haciendo? Si no contemplas esto, tu esperanza es vana. Cristo viene pronto. Si estás en una correcta relación con Dios, hoy, si vos estás en una correcta relación con Dios, hoy estarás preparado en caso de que Cristo venga hoy. Si vos te relacionás con Jesús diariamente, si vos caminás con Él, podemos decir estamos preparados para que Cristo venga hoy. Hermano querido, somos llamados como un pueblo que debe conocer a su Señor. Un pueblo que debe presentar defensa en la palabra de Dios. Somos conocidos como un pueblo que debe hablar de su Dios, que debe conocer la palabra de Dios. No deje que nada reemplace tu relación con el Señor. No deje que tu trabajo, no deje que tu familia te quite el privilegio de hablar con Dios. Porque Dios debe estar en primer lugar. Dios debe estar en primero y segundo y tercer lugar, y recién las otras cosas. Y cuando vos contemples a Cristo diariamente, si el Señor apareciera hoy, estarás preparado para irte con Él. Dios los bendiga, hermano. La verdad que fue un maravilloso capítulo. Pero quiero preguntarte en tu lectura, ¿algo te ha llamado la atención de la cual podamos hablar? Es la lectura de este capítulo. No sé si lo has leído o te llamó la atención alguna cita que hemos compartido, que podamos charlarlo. Estamos por allí un poquito de tiempo. Sí, pastor. En primer término, agradecido a Dios por la inspiración de la hermana Gedejuay en este capítulo precioso, que vuelvo a decir, en mi vida devocional, lo voy a poner como lectura casi obligatoria para hacerlo de manera constante. Y en la última palabra que usted decía, pastor, que debemos presentar razones de nuestra fe, y me acordaba que eso es lo que dice el apóstol Pedro, dice en primera de Pedro 3:15, dice, si no santificá a Dios en vuestros corazones, presentando con mansedumbre razones de vuestra fe.
para todo aquel que la pida, ¿no? Y recordando también el mismo apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3:16, dice que debemos ante todo crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así que este capítulo tiene mucho que ver con lo que la palabra de Dios nos pide, que es incrementar nuestro compañerismo, nuestra comunión y tener las cosas claras ante los ojos de nuestro Dios, ¿no? Somos pecadores, pero conocemos el camino. Nunca deberíamos ir a arreglásemos nuestras cosas con el Señor. Así es. Y como conclusión, sí. No, está bien, dime. Bien, eso es lo que... Sí, no, como conclusión, repetir que este capítulo me pareció maravilloso y lo voy a tener como meta el leerlo y a partir de la lectura hacer exhortaciones, por ejemplo, meditar en la persona de Cristo, en lo que Él vivió en la semana de la pasión y también en los momentos finales, como dice el capítulo, ¿no? Claro. Y de esa manera, contemplando al Señor, podemos ir renunciando al yo, es la única manera, si no vamos a servir permanentemente al yo y seremos vencidos por la prueba, ¿no? Así es. Para culminar, quiero compartir un texto que se encuentra en la segunda carta de capítulo 3, que vos los conocés muy bien. Versículo 14 en adelante. Dice esto: pero tú persiste en lo que has aprendido y de lo que te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez sabes las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto, bien pertrechado para toda buena obra. Que de la niñez sabes la Sagrada Escritura que te pueden hacer sabio para la salvación. Sabes que el conocimiento de la palabra de Dios te lleva a un relacionamiento con Dios. Solamente leer la Biblia no te salva, sino que en la lectura te va a llevar a conocer quién es tu Dios para relacionarte con Él. Y cuando relaciones con Él, cuando decíamos, cuando vos contemples todo esto y lo vivas, entonces vas a estar preparado si el Señor aparece ahora con gloria y majestad. Que Dios te bendiga y Dios te acompañe, ¿sí? Y bueno, mis hermanos, me gustaría elevar una oración, una oración de pedir al Señor que nos ayude como pueblo, como remanente, para poner en práctica todo esto, ¿no? Imagínense, un pueblo juntos, unánimes, orando, conociendo a su Salvador, las grandes cosas que podría hacer, ¿no? Todo lo que me habéis visto hacer, ustedes pueden hacer, dijo Jesús. Lo único que nos pide es que creamos, ¿no? Creamos en Él, ¿sí? Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, porque a pesar de nuestra condición, tú nos sigues amonestando para que podamos caminar más contigo. Sabemos que las cosas no son fáciles, querido Dios. Grandes ejemplos en tu palabra, que se puede ser vencedor si caminamos contigo. Señor, sabemos que sin ti seremos vencidos por el enemigo, pero también sabemos que, Señor, que si clamamos a ti, tú estás presto para venir a nuestro lado, caminar con nosotros para ser vencedores. Y esta noche, Señor, te rogamos eso. Te rogamos que nos acompañe y si en algún momento nos desviamos, Señor, llámanos la atención. Ayúdanos a regresar a caminar contigo. Queremos pasar contigo, contemplarte a ti personalmente, Señor. Pero mientras eso pase, Señor, ayúdanos, Señor, a tener necesidad de conocerte y contemplarte a través de la lectura de la Biblia. Ayúdanos a comunicarnos contigo.
a tener esta doble vida, Señor, en el sentido de orar y trabajar para ti. Orar de manera silenciosa, pero de manera práctica, a hablar de ti a otros. Señor, haces una realidad en nuestra vida. Bendícenos a nosotros. Bendice también a aquellos que creerán a través de lo que lleguemos a hablar. Mi Dios, ayúdanos a recordar tu palabra. Te lo recordamos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.